Hola, Marcela, muchísimas gracias por aceptar la entrevista con Cuadernos de Pedagogía. Bienvenida. Y me gusta siempre empezar pidiendo que describas quién es Marcela Pozas. ¿Quién soy yo? Soy una persona muy, voy a describir, muy soñadora, muy bailadora. Siento que todavía traigo como la niña Marcela del corazón y en la mente, entonces soy muy curiosa, pero a veces confundo la curiosidad con las ganas de aprender, pero creo que van de la mano. Entonces es algo que si tengo un libro, lo leo y empiezo a pensar, bueno, ¿qué más puedo investigar o qué más puedo leer o qué más puedo hacer? Entonces creo que va toda esta parte soñadora, curiosa, bailadora, muy platicadora, todo va junto. Y el aprender también es para mí como una puerta al mundo. El aprender idiomas, el aprender sobre culturas, el aprender sobre personas, lo que han logrado su vida y inspirarte de esa manera. Entonces, creo que si me definen una palabra es o dos, curiosidad por aprender y seguir aprendiendo. Naces en México, pero ahora vives en Luxemburgo. ¿Cuál es tu Exactamente. trayectoria profesional? Vaya, voy a empezar para describir un poquito mi familia, porque creo que eso es lo que me impactó mucho. Mis abuelos son dentistas, mi mamá también es dentista, pero luego ella decidió estudiar una segunda carrera que fue educación. Entonces, en familia pusieron un kinder y yo básicamente nací antes de este kinder, pero crecí dentro del kinder. Entonces, siempre estuve rodeada de la educación y la psicología. Entonces, yo estudié psicología, pero trabajaba a la par en un centro de educación especial que atendía a niños que necesitaban apoyos, pero también a aquellos niños que necesitaban aprender estrategias de aprendizaje. Entonces, yo quise o siempre tenía la intención de ir fuera de México, pero mi familia, como buena familia mexicana, dicen, pues te puedes ir a Estados Unidos porque ahí tenemos familia, o a Bélgica. Y yo dije, me voy a Bélgica. Pero debatí mucho si quedarme en la psicología clínica o en la educación, y ahí fue donde mi mamá vino como educadora y me dijo, tú donde has sido feliz has sido en la educación. Entonces fue decidir meterme realmente a la educación. Me fui a Bélgica a estudiar la maestría y a la par empecé a trabajar en una escuela de idiomas. Entonces fue meterme a entender el sistema educativo belga y me enamoré, me enamoré nuevamente de algo que siempre había traído conmigo misma. Y por uno de mis profesores nos envían una invitación a participar o una convocatoria más bien para doctorados. Y mi papá, el que siempre me ha motivado, me dijo, ¿por qué no haces el doctorado? Y yo, ay, papá, no, pues bueno, yo me pensaba regresar. Pero decidí aplicar y fue el doctorado en Alemania y pues lo obtuve y me fui a Alemania, ahora sí sola, ahora sin familia, sin nada. Y ahí fue realmente aprender que amo la educación, pero amo la investigación. Siempre sentía como que algo me falta en mi carrera y el doctorado fue aprender que hay algo más que es la investigación. Entonces termino hasta cierto punto mi doctorado y de ahí obtuve el postdoctorado en la Universidad de Trier. Terminé a la par el doctorado y estuve 5 años hasta que entra COVID, se hacen los cambios en la universidad y me invitan a entrar como profesor interino en una universidad en Paderborn y de ahí ya llegó el primer professorship que fue en la Universidad de Berlín y de ahí llegó a Luxemburgo. Entonces ha sido como decisiones y oportunidades que se han presentado a través de los últimos Tú años. has orientado tu carrera hacia la investigación y Sí, no siempre es fácil que los resultados de la investigación pasen a la práctica de los maestros y maestras no, de las aulas. no. Creo que esa transferencia, o más bien traducción de datos a las aulas, es difícil. Y si lo empezamos a ver desde la universidad, desde la preparación docente, porque todos mis alumnos me decían, es que pues sí, qué interesante la teoría, qué interesante la evidencia, pero ¿cómo lo aplico cuando tengo una situación difícil con un alumno o con los padres o con los colegas? ¿Cómo lo podemos hacer?
Y eso fue para mí muy interesante porque fue trabajar con los alumnos, bueno, cómo podemos traducir lo que entendemos de la evidencia, cómo la pasamos a ustedes en la práctica. Entonces fue como un ejercicio mutuo de aprendizaje entre el docente universitario y aquellos alumnos preparándose para la docencia. Pero eso también tiene que ver que yo como investigadora tengo que romper mi esquema de todo calculado, de todo un método específico a, bueno, ¿qué puede pasar si opción A, que me dice la evidencia, no funciona? ¿A qué me voy? ¿No? Entonces tengo que ser más flexible también y entre la curiosidad de seguir buscando opciones y trabajar juntos con los alumnos. Bien, nos conocimos este verano en Ujú, Londres en un gran congreso que organizó la UCL sobre personalización, atención a la diversidad, ujú. em, más de 30 países, todos con la misma preocupación, ¿no? Sí. Hoy es una gran preocupación en el mundo de la educación, la diversidad, la Ujú. inclusión. ¿Cuál fue tu participación primero, no? Yo recibí la invitación para hacer la ponencia por la organizadora, la profesora Susana Castro Kemp, porque nosotros trabajamos juntos en el Journal for Research in Special Education Needs. Las dos fuimos editoras y de ahí trabajamos juntas. Fue un trabajo de equipo muy interesante porque fuimos tres que estábamos trabajando en ese tiempo, todas con perspectivas hacia la educación inclusiva y especial, pero con diferentes metodologías de investigación. A través de ese trabajo mutuo me invita a dar el keynote, que fue para mí muy interesante porque es de las pocas conferencias a nivel internacional específicamente para la educación inclusiva y la educación especial. Hoy en día hay muchas conferencias muy grandes en las cuales tienes que buscar y tienes que brincar de un lado al otro para acercarte a temas. Y esa conferencia fue para mí realmente estar concentrados con diferentes países que tienen, sí, el tema de la educación inclusiva, pero con diferentes contextos, con diferentes metodologías y también con diferentes formas de ver la realización de la educación inclusiva en las aulas. Mi parte fue transmitir lo que yo he desarrollado en los últimos años y también platicar con los demás ponentes, con los participantes, cómo ven esta parte que yo he investigado, cómo la ven en el aula. Lo que comentábamos, esa traducción de investigación a la práctica. Una cosa en la que todos los participantes coincidíamos Ujú. es en la percepción que tiene el profesorado de Sí, que la inclusión es una sobrecarga sí. agobiante para la Mm. cual no hay recursos. Y en esto creo que coincidíamos de todas las partes del mundo, ¿no? Exactamente. Ahora, quisiera mencionar dos evidencias empíricas, una muy reciente que acaba de salir a principio del año, donde investigaron a través de un metaanálisis los elementos del docente, qué elementos del docente impactan la instrucción diferenciada, la personalización y por ende la inclusión. Y resulta ser que esa parte motivacional era el predictor más fuerte, inclusive sobre el conocimiento. Esto no quiere decir, maestros, no hay que aprender sobre la inclusión educativa. No, lo que quiere decir es que la disposición del maestro viene a ser uno de los elementos más importantes. Y a veces choca con lo que dices, no hay recursos. La situación es que la educación inclusiva no es nada más el docente, es todo lo que hablábamos en esta conferencia, es más allá del docente, es el liderazgo, es la escuela. Entonces, hay que cambiar y hay que buscar formas de cambiar esta perspectiva de la connotación, la inclusión resulta en más estrés. Y aquí viene la segunda parte empírica. No está relacionada al 100%. De hecho, no hay una predicción empírica directa entre estrés y diferenciación instruccional. Al contrario, la hay con la satisfacción del docente. Entonces hay que aprender si yo personalizo, si yo busco implementar educación inclusiva en mis aulas, voy a ver que funcione y por ende me siento más contento y satisfecho como docente. Y viene otra vez esa parte motivacional. Lo que tenemos que trabajar es darle el apoyo a los maestros. Y aquí entra cuestiones de política, cuestiones de reformas, cómo estamos pidiéndoles a nuestros políticos apoyar realmente a las escuelas y a los docentes. Y también tenemos que empezar aquí con la educación universitaria, ¿no? Desde
cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, qué recursos les podemos dar para lidiar con los diferentes desafíos o limitantes que vemos ya una vez en las escuelas. Nuestra impresión es que cada vez tenemos más niños con Sí. necesidades. ¿Es que cada vez tenemos un foco más grande que ilumina las que ya existían Ujú. o realmente hay un incremento en determinadas necesidades como vemos en las aulas, por ejemplo, con niños con autismo, que cada vez tenemos más casos? Es una pregunta complicada de responder porque no creo que es que haya más. Creo que siempre ha habido, pero hemos desarrollado las herramientas para identificar. Esto es algo que va en proceso, en especial, por ejemplo, con autismo, que es un espectro, pues se han desarrollado ya baterías e instrumentos que nos apoyan para identificar. Entonces, creo que nos estamos desarrollando en ese proceso. Sin embargo, creo que al mismo tiempo, por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo y lo que hemos vivido en el pasado, las diferencias y las necesidades se han incrementado. Por ejemplo, con la cuestión del COVID, pues realmente la situación emocional se incrementó porque ese periodo de COVID resultó en un aislamiento social. Entonces, todos estos niños que tenemos de la generación COVID se ha necesitado enseñarles de nuevo la parte socioemocional, el compartir, el respeto, quizás las reglas. Entonces, yo creo que son dos aspectos diferentes, el que nos estamos desarrollando para apoyar, identificar las necesidades de los alumnos, pero también todas las crisis y todas las situaciones que estamos viviendo, que si vuelvo a utilizar COVID, sabemos qué va a pasar, no lo podemos predecir, sabemos que van a venir más y más crisis, conflictos. La cuestión climática también ha tenido un impacto muy importante. Entonces, creo que son estas dos cosas y vamos a ver cómo va el Claro. futuro en este sentido, ¿no? Que también, vuelvo a decir, es la responsabilidad de nosotros por Bien. identificar y apoyar. En tu trabajo has abordado el tema de la didáctica Ujú, diferenciadora, diferenciada, personalizadora. La traducción al castellano es un poco compleja porque ese término tiene otras ujú. connotaciones, pero ciertamente es una de las grandes necesidades en Sí. nuestras aulas. ¿En qué consiste? ¿Qué es la didáctica diferenciadora? La didáctica diferenciada consiste, primero que nada, en identificarla y reconocer la diversidad. Es decir, en mi salón de clases no hay talla única, no hay un cierto estándar para todos los alumnos. Yo ya estoy consciente que voy a tener un amplio rango de diferencias entre los alumnos, desde rendimiento académico hasta motivación e interés. Ya entendiendo eso, el rol de la instrucción diferenciada es identificar y seleccionar a través de el monitoreo y el diagnóstico de de la diversidad, seleccionar las prácticas más adecuadas para apoyar en desarrollar em, em, es- em, perdón, estoy pensando en inglés, settings, a lo que voy es desarrollar oportunidades para maximar o expander las oportunidades de los alumnos para el aprendizaje. Después de esto es evaluar qué funcionó y qué no funcionó, qué puedo cambiar o logré los objetivos que tenía con la práctica que seleccioné. Entonces, la instrucción diferenciada es un proceso de intención, de diagnóstico, de planeación, implementación y de reflexión de lo que he implementado. No es algo que hacemos en el momento, es algo que hacemos en un ciclo de evaluación y de reflexión. ¿Qué estrategias son las más útiles o más eficaces? Como lo he mencionado o he publicado, tenemos estas categorías, 6 categorías de estrategias que van desde las actividades escalonadas o mi favorita que es el sistema de tutorías, hasta, por ejemplo, los andamiajes y apoyos no verbales para apoyar a los alumnos en dificultades, por ejemplo, o establecer grupos mixtos o homogéneos en rendimiento o en otros aspectos. O sea, hay diferentes prácticas que son flexibles y que se complementan unas con el otra, que podemos utilizar de manera unida y vinculada. Em,
Una de las cosas que te he escuchado, ¿no? Es que la didáctica diferenciada parece que es más clara o más fácil en las asignaturas instrumentales que en las Ujú, humanidades ujú. y que se usa más en esos contextos. ¿Por qué nos cuesta a los profesores de letras, como decíamos acá antiguamente, el hacer más diferenciación en aula? Creo que, a esa pregunta había respondido previamente que tiene que ver mucho cómo el currículum está establecido. Uso el caso de Alemania, donde tienen currículos también para las materias y ya están más especificadas o compactadas y te dan ya ideas de cómo diferenciar. En otros aspectos de humanidades o letras no está tan específico y no hay ese tipo de ayudas para los maestros. Y creo que también tiene que ver mucho con los criterios que se utilizan dentro del currículum que dan a los maestros ciertas indicaciones para em, diferenciar. Creo que tiene también mucho que ver cómo las prácticas pueden ser vistas por los maestros para ser más flexibles en ciertas áreas. Por ejemplo, tutorías hemos visto que se aplican muchísimo más en las matemáticas que en los idiomas. Sin embargo, funcionan igual de bien que en los idiomas. Creo que necesitamos cambiar la perspectiva de esto nada más sirve aquí o acá, sino decir, bueno, vamos a aprender algo de las matemáticas, ¿no? Em, Creo que tiene que ver mucho con lo que ya vemos en libros. Esto también lo vemos en Alemania, varios libros de texto. Los handbooks para los maestros ya vienen con ideas nuevamente de diferenciar. Entonces tiene que ver mucho el impacto que ya vemos de las editoriales, del currículum, donde ya se busca diferenciar y el trabajo que se tiene que hacer en otras materias. Pero la didáctica es diferente, pero no quiere decir que no podemos utilizar algo que se use en la otra, es de abrir y aprender de las otras materias. Durante mucho tiempo pensábamos que la tecnología iba a ser la panacea, que iba a resolver la diferenciación y que Ujú. prácticamente nos iba a poner todo muy fácil. ¿Cuál es el rol de la tecnología en la inclusión? Hay un modelo que acaba de publicar compañeros también de Alemania sobre cómo podemos utilizar la tecnología y principalmente la inteligencia artificial, que es hoy la tendencia y la moda también para la cuestión de personalización, inclusión, educación inclusiva. Y ahí donde en estos modelos tratan de explicar qué pasa, cómo acomodamos la tecnología dentro del rol docente. La tecnología y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a personalizar porque estos sistemas aprenden sobre el alumno, pero también aprenden los errores. Entonces tenemos que ir calibrando eso. Yo considero que la tecnología se tiene que usar como un complemento, algo adicional al maestro, porque lo necesitamos al maestro, estar monitoreando, estar evaluando, y esto es algo que no puede hacer la inteligencia artificial, no puede conocer cómo se siente el alumno, no puede tener una relación con el alumno como la puede tener el maestro. Entonces, creo que el maestro va a ser el clave y el diseñador de esa tecnología para adaptar a las necesidades del alumno. No creo que es la tecnología la que se va a adecuar al alumno, sino el maestro que diseña las oportunidades y los elementos que se necesitan para personalizar la instrucción. Entonces creo que ahí también cambia el rol del maestro a ser un diseñador de estrategias pedagógicas inclusivas usando tecnología. Em, Ponemos muy de manifiesto, ¿no? La importancia que tiene la didáctica diferenciada para los alumnos con necesidades, Ujú. pero yo te he escuchado varias veces de los beneficios que tiene para los alumnos que no tienen Sí. necesidades, ¿no? En términos también de desarrollo socioemocional, incluso de calidad ética. Exacto. Y vamos a lo mismo, no hay que cerrar o vamos a regresar a cuáles son los objetivos de la educación. No es nada más el rendimiento académico, no es nada más aprender un contenido y conocerlo al 100% y utilizarlo. Es también esta parte socioemocional, de bienestar, de relacionarme, de entender
que hay ciertas emociones positivas en mi parte. Entonces, esta área socioemocional también le influye la instrucción diferenciada porque abre oportunidades de contacto con los otros compañeros, como son los grupos mixtos o el sistema de tutorías, donde también construyo la parte de relacional. O, por ejemplo, la apertura en la enseñanza o Open Education ayuda mucho al alumno a crear, a ser creativo, a quizás tener ciertos desafíos y buscar estrategias para manejar los desafíos. Y esto quiere decir que tanto aquellos niños quizás con necesidades educativas especiales o con un rendimiento más bajo se beneficien, pero también aquellos niños que tienen un alto desempeño, que quizás no tengan las competencias socioemocionales, pues puedan aprender a abrirse de manera social, a ser un poco más creativos, a ser quizás inclusive más autónomos, ¿no? Entonces, creo que la instrucción diferenciada no se puede cerrar al rendimiento académico o para aquellos que necesitan desarrollar un cierto nivel académico, sino también para aquellos que también necesitan abrir sus habilidades socioemocionales. Entonces, es para todos, vaya, es incluir a todos con las necesidades especiales que todos tenemos hoy en día. En muchos contextos hay una cierta resistencia por parte de los padres, ¿no? Que consideran que la inclusión va en detrimento del nivel o de la calidad educativa. Y esto también se observa a nivel de países, ¿no? Parece que hay un movimiento contra la Mm, inclusión y vuelve a aparecer la segregación ujú. disfrazada de muchas maneras, ¿no? Eh, ¿Cómo valoras? Yo creo que eso tiene que ver mucho de nuevo en cómo transmitimos el mensaje de la inclusión. Transmitimos el mensaje como docentes sobre la inclusión. Si yo como docente les digo a los padres de familia, si ya pongo las limitantes para incluir, los padres de familia también se ven bastante resistentes. Y es algo que tú me preguntaste en la sesión del jueves. Bueno, ¿cuál es el rol de los padres? El rol de los padres es importantísimo y crítico y no lo hemos utilizado o sabido utilizar de la manera correcta. Los tenemos que traer más hacia las escuelas, los tenemos que hacer más participantes activos de las escuelas, en donde ellos también vean los resultados de la educación inclusiva o que ellos también trabajen juntos dentro de un salón de clases. Eso creo que es muy difícil, ¿no? Lo vimos también en COVID cuando los padres decían, Dios santo, no puedo hacer todo esto, pero creo que para eso se tiene que desarrollar una cultura de la inclusión desde el corazón de la escuela. Y era lo que comentaba, no podemos ver a la inclusión educativa como un add-on, un extra que tú puedes poner a la escuela. No, la educación inclusiva es el corazón de la escuela y por medio de esto podemos transmitirle a los padres la importancia, pero es un trabajo arduo por desarrollar. Bien, a mí me gusta siempre pedir que cerremos la entrevista con un mensaje para los maestros y maestras que van a leerte. ¿Qué les dirías? Yo les daría 2 mensajes. El primero es recordar por qué decidieron ser docentes, por qué decidieron ser maestros. Algo en ellos los motivó y los llenó de pasión por esta profesión. Veo desafortunadamente que con la experiencia o con ciertas situaciones, muchos maestros olvidan esa motivación que los llevó a la docencia. Y yo les quiero decir, no la pierdan, porque ustedes son agentes importantísimos en la vida de los alumnos. Entonces, siempre recordar el impacto que pueden tener con el alumno. Dicho eso, también recordar la responsabilidad, porque si pueden tener un impacto muy bueno, también lo pueden tener de manera negativa, desafortunadamente. Entonces, yo quisiera siempre recordarles, y es lo que les digo a mis alumnos en la universidad, el ser maestro es un rol que trae muchas responsabilidades. Sepan utilizarlas bien y sepan hacer esta profesión de corazón, porque realmente es lo que los niños hoy en día, con tanto conflicto, con tanta situación que tenemos, necesitan ese agente de amor, de motivación relacional, que es el docente dentro del salón de clases. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Carmen.